Esta presentación se divide en tres partes: el memristor como elemento teórico, como dispositivo físico y aplicaciones de esta tecnología. En teoría de circuitos se distinguen cuatro variables fundamentales: la corriente, el voltaje, la carga y el flujo magnético. Las relaciones entre estas cuatro variables definen propiedades o elementos del circuito. Dos de estas relaciones son derivadas del electromagnetismo. La primera es que el diferencial de carga es igual a la corriente por diferencial de tiempo. Y la segunda es que el diferencial de flujo es igual al voltaje por el diferencial de tiempo. Tres de las cuatro restantes corresponden a elementos pasivos de la electrónica. El resistor está definido por la ecuación dB igual a R por dI. El capacitor está definido por dQ igual C por dB. Y el inductor, que está definido por dφ igual a L por dI. Como se ve en la figura, hay una relación entre carga y flujo que no está definida por un componente electrónico. En 1971, el ingeniero Leon Chua propuso que debería llamarse memristor y desarrolló la teoría asociada con el mismo. Partiendo de la noción de que el flujo es función de la carga y diferenciando los dos miembros de la igualdad, se obtiene una relación BI con un término M en función de Q. M de Q es llamada la memristancia del elemento y tiene unidad de ohm. Como la memristancia define una relación entre tensión y corriente, si no hay cambio en la carga que circula, el memristor se comporta como resistencia. Un componente electrónico presenta memristancia si el flujo de carga sobre el mismo aumenta o disminuye su resistencia, dependiendo del sentido de este flujo. Si se desconecta el dispositivo, el valor de resistencia del memristor se mantiene hasta que vuelva a ser encendido. En otras palabras, el memristor recuerda la última resistencia que tuvo. La curva φQ del memristor es monótonamente creciente y M de Q es la pendiente de la misma. Como la memristancia es positiva, la potencia disipada por el memristor, I cuadrado por M, será también positiva. Esto quiere decir que el memristor es un dispositivo pasivo. La curva IB es una característica importante del memristor y presenta un ciclo de histéresis pellizcada. La curva se cruza por el origen y el cambio de la pendiente en las dos partes lineales del ciclo representa la conmutación entre distintos estados resistivos. Esta propiedad es importante para el desarrollo de memorias, como veremos en la sección de aplicaciones. Si se aumenta la frecuencia, el ciclo se hace cada vez más chico. Esto tiende a una línea recta si la frecuencia es muy grande, lo que da como resultado una resistencia. Cerca del año 2000, Stanley Williams y su equipo de investigación en HP Labs estaban buscando una forma de implementar un crossbar array. Este es un sistema de almacenamiento que consiste en una colección de interruptores dispuestos como una matriz. Si el interruptor está cerrado, ese es un 1 binario y si está abierto es un 0. Este dispositivo se construye con dos arreglos paralelos de electrodos, unos horizontales y otros verticales, como se ve en la imagen. Para implementar estos interruptores, entre la unión de los electrodos necesitaban un material cuya resistencia pudiese variar en un factor de 1000 y que a la vez sea de un tamaño reducido, de unos 2 a 3 nanómetros. Este interruptor terminó teniendo una curva IB muy parecida a la que propuso Leon Chua en sus primeros papers sobre el tema, por lo que descubrieron que el dispositivo que estaban fabricando era un memristor. La construcción del memristor se comienza con una placa de platino sobre la cual se deposita dióxido de titanio. Sobre esta lámina de dióxido de titanio se deposita otra lámina de dióxido de titanio con vacantes de oxígeno. En este material la relación oxígeno-titanio no es de exactamente 2 a 1, sino que hay átomos de oxígeno faltantes. El dióxido de titanio tiene una resistencia alta, mientras que el dióxido de titanio con vacantes de oxígeno está muy cerca de ser un conductor. Si se aplica un voltaje positivo,
las vacantes se mueven hacia el dióxido de titanio, lo que produce una disminución de la longitud del dióxido de titanio puro, y esto a su vez causa una disminución en la resistencia. Si se aplica un voltaje negativo, se obtiene el efecto contrario y las vacantes se mueven hacia el lado del contacto de platino, aumentando así la longitud del dióxido de titanio puro. Esto causa que la resistencia del componente aumente. Si se deja de aplicar voltaje, las vacantes de oxígeno quedan inmóviles dentro del material. Esto produce un efecto de memoria, ya que el valor de la resistencia se mantiene aún con el dispositivo apagado. El modelo del memristor consiste en dos resistencias variables en serie. Una es la resistencia óhmica R, que es la resistencia del dióxido de titanio con vacantes de oxígeno y que se desprecia para este modelo. La otra resistencia, que es la de tunneling, corresponde al dióxido de titanio puro y es función de la longitud del material, que varía dependiendo del voltaje aplicado. Desde las publicaciones de HP Labs en 2008, se generó una controversia en torno al dispositivo. Una de las preguntas más comunes es ¿por qué se considera un memristor si no utiliza campos magnéticos en su funcionamiento? Para responder esta pregunta hay que referirse a un segundo paper de Leon Chua, en el cual se postula la definición de un sistema memristivo. La definición de sistema memristivo es más abarcativa y puede incluir sistemas que no cuenten con interacción magnética, como es el caso del memristor de HP. Para que un componente electrónico presente memristancia, solo requiere tener un gráfico de histéresis pinchada en su plano IB, como el visto en los experimentos de HP. Otra observación que se hace es que los memristores deberían ser su propia categoría de elemento y no el cuarto elemento faltante, como sostiene Chua. El argumento en base de esto es que se encontraron propiedades similares para capacitores e inductores, en dispositivos llamados memcapacitor y meminductor. Se destacan tres campos en las aplicaciones del memristor. El primero es el de la construcción de memorias no volátiles. Al contar con la propiedad de memoria, si se construye una memoria en base a memristores, esta puede guardar información aún estando desenergizada. El ejemplo más conocido de memorias en base a memristores es el de Crossbar Array explicado anteriormente. Su ventaja, además de la no volatilidad, es su alta densidad de información, ya que puede llegar a guardar unos 100 GB por centímetro cuadrado. Otra de las aplicaciones del memristor son los circuitos lógicos, los cuales se pueden dividir en tres grandes grupos. Los híbridos memristor CMOS, los de lógica imply y los de lógica asistida por memristores. En circuitos lógicos solo se toman dos valores de resistencia del memristor, llamados R-on y R-off. Estos son respectivamente el valor más bajo y más alto de resistencia a la que puede llegar el memristor. En el primero de estos grupos, los dos memristores forman un divisor resistivo, que determina Vout. Al ser un divisor resistivo, Vout siempre va a ser más chico que Vin, y la salida se va a ir extinguiendo a medida que pasa cada etapa. Los transistores MOS, a la salida, evitan la caída de tensión entre las etapas y también pueden funcionar como inversor para implementar las puertas lógicas NAND y NOR. El segundo grupo de circuitos lógicos con memristores son los de lógica imply. Las entradas en este caso son la resistencia de los memristores A y B, y la salida es la resistencia medida sobre el memristor B. Estos se pueden implementar dentro del Crossbar Array sin cambiar su construcción física. Esto puede dar lugar en el futuro a un dispositivo que funcione como memoria o procesador, de acuerdo a su modo de funcionamiento. Como la salida de la puerta lógica es la resistencia sobre el memristor B, no hay pérdida de señal como en el caso anterior. La desventaja de este sistema es que no es muy compatible con los sistemas digitales actuales, ya que la lógica imply es un poco distinta a la lógica de los sistemas clásicos. En el último de estos grupos se encuentra la lógica asistida por memristores. Es un sistema lógico que utiliza tres memristores,
2 de entrada y 1 de salida. Con este sistema se pueden implementar las puertas lógicas clásicas, por lo que la compatibilidad con sistemas existentes es mucho mayor que utilizando la lógica imply. Como última aplicación importante se encuentran las redes neuronales de hardware. Desde el punto de vista eléctrico, una sinapsis es un componente que, a mayor paso de corriente, disminuye su resistencia y mantiene su valor hasta el momento en el que recibe la próxima señal. Esto quiere decir que las sinapsis de las neuronas tienen un comportamiento memristivo. Es por esto que hay varios proyectos en desarrollo con el objetivo de construir una red neuronal en hardware, con memristores. Actualmente, las computadoras digitales simulan redes neuronales, lo que conlleva un alto costo de tiempo y computacional y ocupan un gran espacio físico. En cambio, los sistemas basados en memristores emularían las redes neuronales, lo que conllevaría un aprendizaje más rápido, un espacio reducido y un menor costo. Como conclusión, el memristore es una tecnología importante, con muchas posibilidades a futuro. Tiene potencial de lograr miniaturización en memorias e incluso combinación de memorias y procesadores en un mismo dispositivo, desafiando las arquitecturas de computadoras utilizadas actualmente, por lo que es un dispositivo a tener en cuenta en los próximos años.